bailaba maíz San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador, bailar calado le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, el nunca Sergio el bailador, nada más para que vea. Pero tú, Alberto, venimos aquí sobre la calle de Palma para ir a Santo Domingo, en donde vamos a descubrir dónde vivió el poeta Manuel Acuña y por supuesto el novelista Juan Díaz Covarrubias. Véngase. Aquí en esta antigua plaza de Santo Domingo, ¿qué creen? Falleció un poeta que dicen que cuando vinieron a velarlo, haga de cuenta como si hubiera fallecido Jim Morrison. Así de grande era que toda la multitud estaba sobre esta plaza llorando y recitando los poemas del gran Manuel Acuña. Vamos a saber dónde vivió y dónde se suicidó, porque Manuel Acuña se suicidó. ¿Y sabe por qué? Ahorita se lo cuento, tío Alberto. Bueno, tío Alberto, mire, la plaza de Santo Domingo, bueno, pues tiene la iglesia de Santo Domingo, pero en esta iglesia, ¿qué cree? Aquí momificaron a la figura de Fray Servando Teresa de Mier, es decir, ya cuando falleció fue una momia, pero esa momia que se les pierde y que la llevan en un circo por Europa, ya años después se recuperó la momia de Fray Servando, pero aquí estuvo ese cuerpo de Fray Servando ya embalsamado. Y aquí enfrente está lo que es la Casa de Leona Vicario, una de las participantes de la guerra de insurgencia al lado de, por supuesto, de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Precisamente aquí, en esta plaza de Santo Domingo, estaba la escuela de medicina en donde estudiaba Manuel Acuña para doctor, pero era un ojo alegre que para qué les cuento. Pues sí, tío Alberto, para que vea que no es cuento, aquí en este edificio vivió Manuel Acuña, en un cuarto que es aquí atrásito, en donde dicen que tenía una especie pues como de maldición, porque ese cuarto que habitó Manuel Acuña, años antes lo habitó un novelista muy importante, Juan Díaz Covarrubias, quien siendo también estudiante de medicina, pues vino aquí a su residencia en esta antigua escuela. ¿Y qué cree? En la época en que se estaban agarrando balazos conservadores contra liberales, pues que va a la batalla de Tacubaya siendo estudiante y que pierden los liberales. Díaz Covarrubias era liberal y que Tomás Mejía, que era de los conservadores, que los agarra y ordena fusilar a los oficiales, pero la soldadesca agarró parejo y se llevó hasta los estudiantes. Esa es la trágica historia de Juan Díaz Covarrubias, que también habitó el mismo cuarto que habitó Manuel Acuña en lo que fue la antigua escuela de medicina. Pues sí, así como Juan Díaz Covarrubias, pues falleció trágicamente allá en la guerra de Tacubaya. Y bueno, pero Manuel Acuña decían que estaba enamoradísimo de Rosario de la Peña, también estaba enamorado el nigromante de ella, como José Martí, pero a la Acuña era quien ahora sí que le hablaba al oído, pero resulta que Rosario de la Peña, sabiendo que era casquivano, dijo, no, contigo no quiero nada. Y era la verdad, todo el mundo pensó cuando se suicida con cianuro que se había suicidado por Rosario de la Peña, pero resulta que tenía otra amante, que era una empleada doméstica a la cual también le escribía poemas de amor. Y no solo eso, sino a otra poetisa también andaba, que las traía de un ala. O sea que después de fallecido le aparecieron los 1000 amores. O sea que más bien Manuel Acuña pues sufría de depresión y entonces pues se fue de este mundo. Pero todo eso nos lo cuenta en su crónica el gran Juan de Dios Pesa, que vivía acá a la vuelta, en la calle de la Encarnación, actualmente González Obregón. Y acá el gran Manuel Acuña. ¿Cómo la veis, tío Alberto? Eso de los amores es peligroso. Ay, tío Alberto, si esta plaza que domina la iglesia de Santo Domingo y luego la otra pequeña capilla, estos
departamentos que había de lo que son los arcos de los portales de Santo Domingo, en donde era un barrio universitario, allí vivían estudiantes y luego por supuesto también esta parte de la Secretaría de Educación Pública y la Escuela de Medicina, que su portada es genial. Hágase más para acá, tío Alberto, para que vea lo maravilloso que tienen los símbolos ahí de la escultura en cantera, que es una maravilla esta portada, y que fue la antigua Escuela de Medicina, que si hablaran todos estos edificios, la de historias, de espantos, de amor y de terror que habría aquí. Pero esta fue una pequeña historia donde dicen que Manuel Acuña murió de amor, pero no nada más por Rosario, sino por un montón más. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer las casas para que no le cuenten y no le digan. Nosotros hemos andado durante años aquí recorriendo toda la ciudad, ¿o no, tío Alberto? Y cuántas cosas les hemos aprendido, nada más para que se den un pequeño remojón. Ahí nos estamos viendo.